La fe. La fe podemos encontrarla de distintas maneras, de distintas formas. Está la fe intelectual, aquella que se dice tener porque se cree intelectualmente, racionalmente que existe un Dios, que existe alguien supremo que hizo los cielos y la tierra, y es una fe que se ejerce desde el punto de vista racional, lógico. También está la fe temporal. Es aquella fe a la que las personas se aferran en algún momento crítico de su vida y con aquella intensidad que es proporcional a la necesidad que se tiene, se clama a Dios y se pide para que Él obre poderosamente. También está la fe fluctuante, aquella fe que viene en algunos momentos de la vida y se hace más intensa o menos intensa, depende de nuestra necesidad acerca de Dios. Y así pudiéramos seguir mencionando muchos tipos de fe. También está la fe religiosa, aquella que se tiene especialmente por una deidad o por alguien que está cercano a Dios y a quien se le pide con mucha pasión para que interceda por nosotros y también nos haga un milagrito. Pero la Biblia aclara en forma enfática que solamente existe una fe salvadora, una fe que nos conecta directamente con Dios y no solamente que nos conecta directamente, sino que nos conecta adecuada y correctamente con Dios. Y es aquella fe que nos salva, es aquella fe que nos redime, es aquella fe que nos permite tener comunión con Dios. Contrario a lo que la gente pudiera pensar, esta fe no solamente aparece en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, sino que esta fe es mucho más antigua, es una fe que va hasta los principios de esta humanidad. Uno de los ejemplos más maravillosos los conseguimos en el capítulo 22 de Génesis, donde un hombre llamado Abraham ejerció esta fe salvadora que trajo como consecuencia que él se hiciera acreedor de una promesa que ha beneficiado a los hombres desde entonces. Abraham era un hombre que tenía un hijo al que había esperado por mucho tiempo y en su vejez Dios se lo concedió. Este niño se llamaba Isaac. Abraham y Sara, su esposa, estaban muy emocionados con este hijo. Y cuando Isaac tenía 12 años, cuando Abraham estaba más que excitado, estaba más que complacido con tener a este muchacho y estarlo criando y levantándolo para hacerlo un hombre de bien y para ver cumplidas las promesas de Dios en él, cuando estaba en ese momento del clímax de esa maravillosa experiencia de ser padre, Dios hace algo que Abraham no pudo comprender en el momento. Simplemente Dios le dice, quiero que me sacrifiques a tu hijo. Y Abraham, sin titubeo alguno, tomó a su hijo y se fue a un monte donde Dios le indicó. Y llevó cuchillo, y llevó leña, y llevó ciervos, y llevó animales para poder cargar la leña, llevó todo lo necesario, y llevó a su hijo. Estando en el lugar donde se tenía que empezar a subir para llegar al sitio alto donde se iba a hacer el sacrificio, Abraham se detiene y le dice a sus siervos lo siguiente. Versículo 5 de Génesis 22. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Es llamativo el hecho de que Abraham utiliza la expresión volveremos a vosotros cuando Abraham le había sido pedido su hijo para ser sacrificado. En teoría, él tenía que regresar solo, triste, por haber tenido que sacrificarle su hijo a Dios. Eso es lo que Dios le había pedido. Sin embargo, él le dice a sus siervos, espérennos aquí que nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer y volveremos a vosotros. Solamente alguien que está lleno de una fe, de una confianza absoluta en las promesas de Dios, puede hacer este tipo de aseveración cuando toda lógica parece que está en contra de esa afirmación. Así que Abraham subió hasta el lugar
y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo al punto que lo ató, lo colocó en el altar y sacó su cuchillo filoso para clavarlo en su garganta, tal como se hacía con los corderos que se sacrificaban. Hasta ese punto, Abraham estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le había pedido. Pero cuando estuvo ya cerca de ese momento, Dios lo detuvo y eh, le resaltó la fe, el compromiso, la seguridad que él había manifestado en Dios cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo y no se lo negó a Dios. Cuando uno tiene una fe verdadera, no una fe temporal, no una fe religiosa, no una fe intelectual, no una fe pasajera, no una fe de conveniencia, cuando uno tiene la fe adecuada, la correcta, la que Dios espera de nosotros, podemos creer total y absolutamente en las promesas que Dios nos ha hecho y estamos dispuestos a hacer ante los mandatos de Dios cualquier cosa que Él nos pida. Se dice que una de las cosas que influyó en que el Evangelio corriera de forma exponencial en el tiempo antiguo fue cuando los romanos pudieron ver cómo los cristianos, cuando eran conminados a negar a Jesucristo, o ser echados a los leones, o ser quemados en la hoguera, aún así ellos no estaban dispuestos a negar a Jesús a pesar de que sus propias vidas estaban en peligro. Y fueron capaces de despreciar su vida hasta la muerte con tal de seguir glorificando a Dios y confesando a Jesús como el Señor de su vida. Esa es la fe verdadera. Es la fe que te permite creer solamente en Dios, únicamente en Dios y en las promesas de Dios. Y Dios ha prometido en forma clara, enfática y repetitiva en la palabra suya que todo aquel y toda aquella que crea en Jesucristo como su único y suficiente Salvador tendrá vida eterna. La palabra nos instruye y nos dice que entre Dios y los hombres solamente hay un solo mediador, Jesucristo. Y todo aquel que tiene su fe puesta en Jesús y clama a Dios en el nombre de Jesús, dice la palabra que Dios le escucha y conforme a su voluntad, Él responderá nuestras oraciones. Ahora, la pregunta que te tienes que hacer hoy es, ¿tu fe es religiosa? ¿Tu fe es temporal? ¿Tu fe es acomodaticia? ¿Tu fe es fluctuante? ¿O realmente tienes fe absoluta y total en Dios y en su Hijo Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Si la respuesta es dudosa, te invito a que veas este video una y otra vez y puedas recapacitar y entender que hay una sola forma de agradar a Dios y es teniendo una fe absoluta y total en Dios como tu único y suficiente ayudador. Porque esa es la fe salvadora, esa es la fe verdadera. Que Dios te bendiga.